Buenas tardes para todos. Estoy muy contenta de que se sigan conectando a este canal, a este proyecto. Por favor, suscríbanse, denle like al contenido en el que estamos analizando política, hablando de política, porque no hay nada más terrorífico que la política y los políticos. Así que hoy no voy a hacerlo sola. Vamos a analizar muchas de las narrativas que se están poniendo, sobre todo en el entorno digital, con uno de los candidatos presidenciales, y es Abelardo de la Espriella, que ha puesto una serie de narrativas que son muy complicadas, sobre todo porque si llegara a ganar estas elecciones, tiene a una mitad del país que tiene un pensamiento muy opuesto al de él, y sus ideas pueden generar muchísimo temor en la sociedad, y en la sociedad que seguramente tendrá que gobernar. Entonces, bueno, he traído hoy un invitado, Armando Castiblanco. Él es profesor de la Universidad Externado de Colombia, pero me gustaría más saludarte y que nos cuentes un poco de ti, de qué es lo que haces, qué andas investigando, qué hay por allá en el externado de nuevo. Hola Yayis, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy interesado en poder dialogar alrededor de todas estas cosas desde lo que pues he venido trabajando, desde lo que pienso. Vale la pena, como siempre, hacer la aclaración que mis opiniones no comprometen a mis empleadores. Sí, muy buena Sí, es aclaración. decir, creo que eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Es decir, yo hago investigación en comunicación política desde el externado, que es el lugar donde trabajo. Eso me da para hablar de investigación, también para plantear algunas posturas personales que son eso, son posturas personales. ¿Qué he venido haciendo? Yo trabajo en la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado desde ya hace como 9 años, hasta hace unos 3 años más o menos soy profesor investigador de tiempo completo allí. Mis temáticas de investigación desde hace mucho tiempo se han relacionado con la intersección entre lo social y lo digital. Me interesa mucho cómo lo digital permea a los sujetos desde una perspectiva política y cómo la política también es permeada por lo digital, es decir, cómo hay una reconfiguración eh, de lado a lado. ¿Sí? Eso ha sido desde siempre, desde ya bastantes años, por eso hay un libro que escribí o que salió hace poco que se llama Interfaz Hack, Interfaces de los Hackers de Fricción, donde abordo como en principio un tema que me apasionó durante muchos años, que fue el de la cultura hacker. Eh, y como todas las narrativas respecto al libre acceso a la información, respecto al derecho inalienable de los seres humanos al conocimiento, cómo eso se puede convertir en una retórica política que está mediada entre lo legal, lo ilegal, lo lícito, lo ilícito, o sea, donde confluyen una cantidad de variables que hace el fenómeno muy complejo. Entonces siempre me interesé, digámoslo así, por los hackers buenos, si es que eso llegase a existir, que propendían por el libre acceso al conocimiento sin que no hubiese fracturas o controversias con ese otro lado que tiene que ver con la piratería y la infracción de normas de copyright de lo más, digamos, entre lo más común. Porque llego al tema que actualmente estoy tomando, que tiene que ver directamente con las retóricas de odio en Internet, en plataformas y también en los ambientes análogos, retóricas de odio que están relacionadas con el pensamiento ultra. ¿Sí? ¿Digo? Ok. Entonces, retóricas de odio que están relacionadas con el pensamiento ultra. ¿Por qué llego allí? Cuando empecé a investigar la cultura hacker por allá en los años 2011, en el 2012 más o menos, había como una especie de ciberutopía respecto a lo que asuntos como las licencias Creative Commons, como el copyleft, como el software libre en general, como Anonymous, por ejemplo, daban a la sociedad, como esa posibilidad de generar otro tipo de agendas que estaban vinculadas incluso a los partidos pirata que nacieron en Europa, como tratando de incorporar todas esas lógicas de la cultura libre. Entonces era un momento como muy ciberutópico, diría yo, o como lo planteo yo, pero llega un momento ya en los 2020
¿sí? Ya en este momento, o sea, pasamos de una década a otra, en el que en un foro, en un tabloide de imágenes, llamémoslo así, que existe en Internet, que se llama 4chan, allí nació Anonymous, ¿sí? En un principio fue allí donde se gestó como todo el movimiento Anonymous, pero posteriormente en algún momento, ¿sí? Que tiene que ver directamente con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, es el momento en el que no lo puedes rastrear directamente, pero era una cosa que ya venía de tiempo atrás y es difícil definir cuándo, empieza a darse que todos esos pensamientos de ultraderecha emergen. O sea, son situaciones en las que emergen, se distribuyen y lo que uno en un momento pensaba que era humor sí negro si se quiere, humor como muy ácido, resulta que era verdad, o sea, no era un chiste, sí, esta gente realmente era misógina, era homófoba, era racista, era todo esto. Lo que en internet se llama el trolling, el troleo, sí, eso era cierto, no era que, o sea, no estaban chisteando, era realidad, realmente pensaban de esa manera. Entonces, en ese momento me doy cuenta a nivel personal que lo que fue mi objeto de investigación se empezó a transformar y lo que yo veía como una ciberutopía se convirtió para mí en una ciberdistopía. Y ese es el contexto en el que empiezo a analizar o que ya me encamino directamente al estudio de la retórica ultra en el escenario digital. Este es un tema muy, muy interesante, sobre todo para lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo a partir de Trump y que empieza como a coger un auge la ultraderecha, pero además que se posicionen y sean aceptadas como, no sé si la palabra sea tranquilidad, pero como sean aceptadas en la sociedad ciertos mensajes que en otro momento como que nos hubieran escandalizado y que ciertos personajes políticos, a pesar de que tienen como muchas nubes oscuras, pues sean elegidos y hoy estén en el poder. ¿Qué tanto papel crees tú que ha jugado lo digital en eso? Creo que ha sido fundamental, ¿no? Sin lo digital esto no hubiese existido, ¿sí? Eh, y sobre todo sin unos nativos digitales, si es que esa palabra existiese, ¿no? Digamos, dándole como la característica, dándole un estatuto a esa categoría del nativo digital, ¿no? También es que hay unos nativos digitales, es decir, gente que realmente habita lo digital. ¿Sí? Uh -huh. No es lo digital como un recurso que tú utilizas de vez en cuando, en algún momento del día para hacer alguna tarea, no, es que habitas lo digital, por eso como que reafirmo esa condición de nativos digitales, ¿no? Es gente que habita lo digital en todo momento, le está llegando información y está replicando información, está produciendo información. Entonces, sin lo digital esto no hubiese existido. Y ojo, no lo digital como una entidad homogénea, estática, sino con la digitalidad de hoy. Esto hace 10 años seguramente no hubiese sido igual. Cuando tú a esto le metes variables como la inteligencia artificial, cambia completamente. Estamos en una nueva revolución tecnológica que es la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial, digamos, únicamente es equiparable a lo que fue en su momento las redes sociales, ¿sí? O a lo que fue en su momento, hablando de lo digital, el nacimiento de la World Wide Web, ¿sí? O sea, es como un tercer momento fuerte, de una innovación impresionante que se da. Y claro, funciona de una manera impresionante, pero yo creo que eso hay que conectarlo con lo social, ¿no? ¿Por qué lo digital es tan importante en lo social? ¿O por qué cuando hablamos de lo social, ahora terminamos siempre hablando de la digitalidad? ¿Sí? Pues creo que es en apariencia algo simple, pero también muy perturbador. Eh, Soushana Zuboff escribe este libro, El capitalismo de la vigilancia, y una de las cosas más fuertes que a mi modo de ver ella plantea en ese libro es que estas plataformas y esta lógica algorítmica lo que logra es convertir en dato, ¿sí? Toda la experiencia humana. O sea, la experiencia humana se convierte en un dato, toda la experiencia humana. Y cuando tú conviertes la experiencia humana en un dato y la sometes al procesamiento de máquinas, ¿sí? Esa experiencia humana es cuantificable, ¿sí? Es predecible, se puede predecir esa experiencia humana
Ojo, se puede modificar la experiencia humana, ¿sí? Se puede analizar y se puede moldear. ¿Sí? Estoy siendo como muy básico con lo que ella dice, pero se logra eso, es decir, entonces cada comportamiento que nosotros tenemos en lo social se convierte en un dato que puede ser sometido al procesamiento de máquinas. Desde una cosa tan simple como que yo voy a un restaurante y llego a mi casa y Google me está preguntando que qué me pareció mi visita a ese restaurante. O sea, ya hay una cuantificación de la experiencia humana, hasta obviamente cosas mucho más complejas como es pues, la postura política. ¿Sí? La postura política puede ser moldeada a partir de lo digital. Ese es el escándalo de Cambridge Analytica, a fin de cuentas, ¿no? En Inglaterra y que tuvo que ver con la primera elección de Donald Trump. Ellos lo que hicieron fue, a partir de lo que la gente planteaba en sus plataformas, ¿sí? A partir de lo que era evidente que vivían, de la experiencia vital de las personas en las redes sociales, eh, se dieron cuenta de qué personas eran más dadas a la predisposición autoritaria que otras. Y a las que eran más dadas a esa predisposición autoritaria, pues les llenaron de más y más y más y más contenido para que de alguna manera para de alguna manera lograr lo que hoy, por ejemplo, acá en Colombia es un motivo de, pues es un acertijo, ¿sí? Y creo que la pregunta del momento es lograr que quien no votó, vote por X o Y. ¿Sí? Llevarlos a partir del contenido a votar por alguien. O sea, dar como el último empujón, ¿no? Vota. Ahora sí hazlo, porque ya he logrado moldear algorítmicamente tu experiencia, obviamente a partir de lo que ya eras, ¿no? Yo tampoco creo que necesariamente las redes sociales nos hagan fascistas, por ejemplo, o sea, que la ecuación te sea tan simple, que estar en Instagram te haga fascista, obviamente no, tiene que haber una predisposición autoritaria en ti, pero pues que te dan el último empujón, te lo pueden dar. Es muy importante lo que estás diciendo y antes de mostrarte un video sobre el cual quiero que hablemos, que fue una recopilación que alguien hizo en TikTok sobre la extrema coherencia, ¿no? Que no es extrema derecha, sino extrema coherencia. Me gusta mucho cómo ese juego de palabras se ponen ahí en digital, porque yo siento que sí cierran muchas disonancias cognitivas que pueden tener las personas, porque no es lo mismo ser de extrema derecha que extremadamente coherente, ¿no? Ojo, o sea, no sé cómo puede funcionar eso en el cerebro y en que uno no se avergüence de ciertas palabras y ciertas cosas, pero te quiero preguntar, en un mundo digital donde todo deja huella, eh, algún día yo te escuché a ti decir algo como que inclusive cuando uno borra una foto, uno la borra para uno, pero no para la internet, ¿sí? Y es verdad, o sea, como que todo permanece ahí en internet. Y Abelardo de las Priella, que es el candidato de la extrema derecha que tenemos en Colombia, ha hecho una serie de declaraciones de las que se ha retractado en un punto y como que ha vuelto porque tiene una personalidad, diría yo que un poco colérica, como que a veces intenta un poco moderar su discurso, pero vuelve constantemente. Entonces, como que ha dicho y se ha desdicho de algunas cosas, pero finalmente todo permanece ahí en lo digital y aunque haya dicho o desdicho, pues sigue con una barra muy grande de gente que piensa que este señor, aunque ha tenido posiciones beligerantes, realmente representa para ellos un proyecto de país, ¿sí? Aunque ese proyecto de país pues haya incluido, por ejemplo, declaraciones frente a violaciones de derechos humanos o negacionismos o muchas cosas, o inclusive desmontar el Estado, que pues yo no sé hasta dónde se pueda eso, pero como que simplemente la gente como que no lo quiere analizar, pero se queda mucho con los dos tipos de discursos. Entonces vamos a ver ese videito acá, eh, el video de la extrema coherencia de Abelardo de las Priella. Me han encantado los animales. Yo he tenido gatos, perros, culebras, tortugas. Agarraba un gato, le poníamos 5 voladores y yo quería que el gato volara. No se levantaba sino como a esta altura. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando explotaba, ¿no? Todos hemos hecho una broma que ha salido mal.
Una broma pesada, esa fue una broma pesada, me puedo someter a un polígrafo. Si me gusta la cacería, correcto. ¿Y los toros? Me gustan los toros, por supuesto. Porque es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie. Ese es mi gran baluarte. No, señor, no, señor. Mi uribismo no está en duda. Yo soy más uribista que Doña Lina, que Jerónimo y Tomás. ¿De acuerdo? Pero si por algo se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás de este complot contra él. Petro es el fondo de la basura. Lo que quedó ahí abajo de la basura, la porquería más brava que está en el fondo, eso es ese señor. Tú lo mencionaste, no lo he mencionado yo. Es que a mí ese tipo no me gusta mencionarlo, porque ese tipo es el pasado. Tenemos que pensar en el futuro. Es un personaje despreciable desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político. Yo soy de los que piensan que en el caso de la guerrilla, que por supuesto debe aplicarse por favorabilidad para el caso de los desmovilizados de la autodefensa, yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Mal llamado proceso de paz con la FARC, que burló la voluntad popular de los que votamos no, sacó de circulación a unos guerrilleros barrigones criminales de lesa humanidad, que ya no podían seguir en el monte porque estaban viejos y con la llevadera, como decimos en el Caribe colombiano, y los mandaron con curules gratis al Congreso de la República. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la patria. Pero hay que apostarle todo por la paz. Yo soy de los que piensa que hay que darle todas las garantías a la guerrilla. Y que yo tampoco le veo ningún problema en que participen en política. ¿Usted cómo negociaría la paz en Colombia? No, pues yo lo acabo de decir en una pregunta anterior. La paz no se negocia. La paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Con los bandidos no se negocia. De tal manera que yo estoy de acuerdo con un proceso de paz y entiendo también que hay que hacer sacrificios por la paz. Es que se generan más muertes por el sostenimiento del conflicto que situaciones poco beneficiosas si se da una desmovilización. Es decir, No es cierto, porque no está comprobado científicamente que los niños que crezcan en una casa bajo la tutela de dos homosexuales o lesbianas tengan propensión hacia el homosexualismo. Lo que está plenamente establecido es que se nace homosexual. El homosexualismo no es una elección, es una condición. Lo que está probado es que el amor y el cariño, sea dado por un heterosexual o por un homosexual, son elementos fundamentales para el pleno desarrollo de un niño. En lo personal, prefiero a un niño que viva y crezca en un hogar integrado por homosexuales a que lo haga viviendo en una calle. No. ¿Mantendría la adopción por parejas del mismo sexo? Eso no depende de mí. Lo que le digo, pero su posición frente a eso. Yo no lo haría. Si de mí dependiera, no lo haría. Bueno, vamos a seguir entonces con la próxima. Yo creo que a los niños hay que sacarlos de esta ecuación. Yo respeto las inclinaciones sexuales de todo el mundo, pero los niños son sagrados. tenemos que hacer una contrarrevolución cultural que saque de los salones de nuestros hijos la ideología de género y que regrese a Dios de donde nunca debió salir. Yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios. Ni siquiera la cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Y entonces cómo hizo para casarse por la iglesia? Porque uno por amor hace estupideces y tonterías. Para venir acá. Sabemos que tú lo escogiste para que lo que necesita esta nación, Él lo pueda hacer. Y hoy, Señor, pido que tú lo bendigas, que la sangre que brotó de Jesús en su cabeza, que tú quites todo lo incorrecto. Yo no voy a cambiar la Constitución, no me voy a reelegir, yo voy a respetar la independencia de los jueces. Justicia le ha fallado a Colombia, que nadie tenga duda de eso, porque a la luz de todo el mundo se ha condenado a un inocente. El presidente Uribe y esta señora, para leer un sentido del fallo ayer, se toma 10, 12 horas, 1000 páginas. Cuando uno tiene que armar con tanta morisqueta un fallo, eso es como cuando la mujer le pregunta a uno dónde estabas y uno empieza a cancanear y a dar toda suerte de explicaciones que nadie le ha pedido. Eso hizo la señora juez ayer. Y es evidente que ese es un fallo sesgado, y lo quiero decir de manera enfática. Aquí todo el mundo habla de respetar la institucionalidad, pero la institucionalidad se ha irrespetado sola. Voy a respetar al periodismo independiente. Voy a respetar
y a apoyar a los empresarios. Y voy a traer acá incluso a los que no voten por mí en estas elecciones. E incluso a los que muestren sus sombras. Se lo pregunto porque No todos los pasa seres nada. humanos tienen luces. No pasa nada, pero es que lo Juan vimos muy Roberto, molesto cuando le sacaron algunas pero cosas. yo no he botado la piedra con nadie. Si tú has visto, yo he estado tranquilo. Nadie puede decir que en esta campaña que yo he maltratado a nadie. Yo de esa plaga no me dejo ni saludar. Yo puede que esté en un debate, pero bajo ninguna circunstancia le daría la mano nunca a un sujeto como Iván Cepeda. Nunca. Pero esa gente, ese cáncer que representa la izquierda radical, son nuestros enemigos acérrimos. Ya está visto. Ellos nos acusan a nosotros. Nos van a matar, y son ellos los que matan. Yo no me he detenido con el ataque personal. No me he centrado en la descalificación de otros. Yo estoy vendiendo mi panela, que los demás vendan su panela. Con esa gente no se puede tener consideración de ninguna clase. A ese cáncer hay que enfrentarlo, derrotarlo y castigarlo con determinación. El que no tenga la ardentía, el coraje, la autoridad y el valor para enfrentar a esa plaga como corresponde, que no se meta en esto. Que salga. Es que él y yo tenemos una obligación de debatir para que el país Usted sepa... dice el presidente Petro y sus bandidos, que eso pues seguramente incluye al candidato Cepeda, que es parte obviamente del partido político. Yo nunca le he dicho a Cepeda bandido. He dicho que es el heredero de Petro y de la FARC. Yo nunca le he dicho a él bandido. El papá de Iván Cepeda fue uno de los fundadores de la FARC. Al país no se le puede olvidar eso. Fue senador de la UP, que era el brazo político de las FARC. Y su madre también era militante. Que yo estoy aspirando a la presidencia de la República. Pero usted, por ejemplo, yo no puedo generar división. Oiga, se me queda. Yo no puedo generar odio y división. Yo tengo que generar unión y cohesión, incluyendo a aquellos que no están conmigo. Entonces Y sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde, porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, conmigo no va a haber saludos, conmigo no va a haber nada, absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical. Bueno, ¿cómo la ves? Son ahí varios puntos que estaban de lo que ha sido la candidatura de Abelardo de la Priella. Yo pensaría que una candidatura muy beligerante. Siento que está como muy arriba en ese discurso de odio. Y en ese discurso de odio que otros personajes de la historia han martillado y pues que han desencadenado en grandes tragedias. Pero ¿tú qué piensas? Pues uno lo que ven, o lo que yo veo en todas esas intervenciones es un uso desmesurado de la retórica, ¿no? O sea, es acudir a una cantidad de figuras retóricas que existen desde hace mucho tiempo, no es que necesariamente se esté inventando nada, ¿no? O sea, uno lo que ve ahí es siempre la hipérbole, por ejemplo, sí, o sea, hay una cantidad de figuras retóricas y ahí es interesante porque uno puede hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué es esto de la retórica, no? Pues es el arte de la persuasión, ¿no? Sí, es el arte de la persuasión, pero ojo, los retóricos en la antigua Grecia eran vistos como personas que detentaban cierto conocimiento, que iban de lugares, eran como nómadas, ¿no? ¿Sí? Eran como nómadas. Iban de lugar en lugar ofreciendo este conocimiento porque pues sabemos lo que implica el persuadir, ¿cierto? Lo que eso genera, ¿cierto? Y les pagaban por eso y los filósofos a ellos los veían con mucho desprecio, ¿no? Es hasta Aristóteles que dice, no, sí, la política necesita la retórica, pero si tú eres un tipo como Platón, no, esto tiene que salir de la política porque no se trata de persuadir, sino que simplemente hay ideas buenas y ideas malas y esta gente puede convencer en lo malo, ¿sí? O sea, o convencer de una manera completamente instrumental, ¿no? Desde la antigüedad misma, esos argumentos retóricos han sido vistos desde ese punto de vista. Es hasta Aristóteles que él dice, bueno, si la política necesita de retórica, está bien. Pero bueno, ya yendo a los videos, lo que uno ve es eso, ¿no? O sea, un uso desmesurado como del argumento del momento, entonces el argumento del kairos, las hipérboles en todo momento. En la comunicación política actual hay muchas anáforas, ¿no? Que es esto de repetir una frase una y otra vez, ¿no? Entonces, él siempre va a repetir una idea, ¿sí? Constantemente la va a estar repitiendo
va a llegar a lo mismo, se va a contradecir, sí, hay una gran cantidad, que es de lo que está claro en el video que tú nos compartes, ¿cierto? Que es la contradicción, ¿no? Y pues eso no importa si tú quieres persuadir, es decir, para nosotros de pronto está mal, ¿cierto? Para otras personas, no sé, por ejemplo, el asunto de la parte religiosa. Él era un ateo, como lo decía, no creía en nada que no estuviera aprobado por la razón. Ahora sale en ceremonias, en rituales como tal religiosos, ¿sí? Expresando otra cosa y bueno, yo respeto el pensamiento religioso, pero nuestra religión, particularmente la religión judeocristiana, está centrada en el asunto de la redención, ¿sí? Es el redimirse, ¿sí? Y no es una religión como otras, ¿sí? Nosotros tenemos un asunto del arrepentimiento, ¿sí? Y por eso en la tradición católica particularmente, que no es lo mismo obviamente que las iglesias cristianas, que el pensamiento evangélico, pero que son de la matriz judío-cristiana, ¿sí? Pues está la posibilidad de arrepentirse, ¿sí? Cuando haces algo malo. Y por lo menos en el catolicismo, que es la más cercana a la realidad colombiana. Yo fui bautizado en la iglesia católica, ¿sí? Como la gran cantidad de personas, uno está en un salón de clases y le dice, bueno, ¿cuántos de ustedes bautizaron? Y pues el 90% de los chicos fueron bautizados. Y si uno hace otra pregunta más extraña, les puede preguntar en este momento, bueno, ¿y cuántos de ustedes si tienen un hijo están pensando en bautizarlo? Y lo alzan la mano un 50%. Sí, pero no sabe que van a hacer más. Porque es cultural, es decir, está en el centro de nosotros. Entonces, bueno, no me quiero ir muy lejos. Lo que quiero plantear es, tenemos una religión que está centrada en la redención, o sea, que ve la redención como algo positivo y que ve el arrepentimiento como un acto de redención, a tal punto que nosotros, dentro de la religión católica, diciendo que sea un nosotros, nos vamos y nos confesamos con una persona que escucha nuestros pecados y nos perdona, ¿sí? O sea, pues está en capacidad de perdonar. En el hinduismo no está eso, en el hinduismo esta gente, ellos no se arrepienten de nada, o sea, a fin de cuentas, si tú hiciste algo malo, pues el karma te va a llevar a lo que te va a llevar y no existe de ninguna manera la figura de una persona a la cual tú le vayas a contar lo que hiciste mal, ¿sí? O sea, no es confesional, ¿sí? La nuestra es confesional. Entonces, cuando Abelardo de la Espriella dice en algún momento de su relato que no, que es completamente ateo, pero ahora dice que es creyente, eso no es visto como una contradicción necesariamente, sino como una redención, y ahí es donde adquiere potencia, la potencia que tiene. Si uno lo ve desde afuera, yo no soy personalmente una persona con prácticas religiosas cotidianas, sí. Pero si me voy a las personas que sí tienen unas prácticas religiosas cotidianas, que vienen de la matriz judío-cristiana, pues es perfecto lo que él está diciendo porque se está redimiendo. Y eso tiene mucho poder, ¿sí? O sea, es un argumento muy fuerte. O sea, en esa parte religiosa no va a haber una contradicción, como si la hay en otros temas, ¿no? Cuando ya entonces hablamos de la parte de los derechos de adopción por las parejas del mismo sexo, pues claramente hay una contradicción. Pero fíjate que él se puede esconder otra vez en en su sombrilla de redención para Claro. contrarrestar ese argumento. Creo O que sea, casi todos los va a esconder ahí, ¿no? claro, es perfecto, digamos, yo creo que eso es como en términos de comunicación política, esa fue la jugada perfecta, teniendo en cuenta nuestra matriz de redención, ¿sí? Todos van a ser, no, yo me estoy redimiendo, y eso me hace más valioso, es como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ujú. Sí, fue indeciso y no, y yo te quiero más a ti porque estuviste mal en el mal y volviste, pasa algo así, ¿no? Entonces todos los va a poder, sí, todos los argumentos, todas las eh, eh, contradicciones, todas las antítesis las va a poder de alguna manera sortear en ese sector de la población con ese argumento del Abelardo se está redimiendo, que volvió a creer porque tuvo una especie de epifanía, ¿sí? Epifanía. Religiosa que lo llevó a eso. Es impresionante, pero ahí es donde logra mucho poder.
Y es impresionante cómo las personas por esa redención y como que cuando uno en política mete como a Dios en la ecuación, te zanjan muchas otras cosas. Mira, yo estaba hablando que día con una persona religiosa. Yo soy experta en las religiones del libro, mucho tiempo estudié eso y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, digamos, no mucho sé, pero algo sé, lo suficiente para sostener una conversación con alguien que siga la religión, y esa persona, a mí me sorprendía mucho cómo esas personas sienten un odio profundo por Petro, o sea, siendo profundamente religiosas, sienten un odio profundo. Pero yo le decía a esa persona, pero Petro es tu prójimo. Y esa persona me decía, no, Petro no es mi prójimo. No me... Y yo decía, claro, o sea, Petro es tu prójimo y uno no puede amar a un Dios que no ve, sino ama a su no, no es mi prójimo, no es mi prójimo. Y entonces abrí una vaina en Romanos que dice algo así como, sujétense a todas las autoridades, porque todas las autoridades por Dios son dispuestas. Y entonces yo digo, entonces a Petro lo puso Dios. Y dice, es que Dios a veces nos pone pruebas. O sea, esto es una cosa de nunca, nunca, nunca. Y yo decía, bueno, pero al final este señor está amenazando con destripar gente. Y esta persona me dice, pues los que se lo busquen, pues así será. Y entonces yo digo, a pesar de que son personas religiosas, como que todas las cosas que les pueden o podrían en un momento normal o no sé, a otra persona generarle una disonancia cognitiva, a ellos no se las genera, o sea, no les genera ningún ruido de esto porque sienten que hay como un propósito superior o un propósito divino. Eso me llama mucho la atención porque es como suprimir el pensamiento o suprimir cualquier tipo de reflexión en pro, en este caso, de lo que sería un propósito superior para ellos, que sería como poner a Abelardo de presidente. Pero pues es que es un tipo que se redimió, digamos, por eso va a ser la discusión en esos términos, ¿no? Petro no lo ha hecho para ellos, me hago entender, es decir, él no ha buscado el perdón por lo que ha hecho, ¿sí? No, y no dentro de esa perspectiva, pero ese señor sí lo hizo. Eso le da un poder argumentativo impresionante en sectores importantes de la población. Ahora bien, hay otras cosas culturales que duelen mucho en esto, ¿sí? Personalmente a mí me duelen mucho, es muy tenaz. En este país, y bueno, no solamente acá, en otras democracias latinoamericanas, sí, sí. Eso es a nivel latinoamericano, pues por la raíz religiosa que nosotros tenemos. O sea, es más fácil que una persona, o lo planteo de otra manera, un candidato puede ser misógino, puede ser homófobo, ¿sí? Puede estar en contra de los derechos de las minorías, incluso el derecho de los animales, ¿sí? De la vida misma, pero nunca puede ser ateo. O sea, puede ser todo eso otro, ¿sí? Entonces, cuando tú dices, sí, por ejemplo, está diciendo que va a destripar personas, pues eso es un derecho fundamental a la vida, ¿no? En todo, tanto en la legalidad como en la religiosidad es el derecho fundamental, ¿cierto? No, pero pues, ojo, cree en Dios. Esa es una característica muy tenaz. Uno se acuerda acá, es que, y bueno, ahí la historia de pronto, lo que pasa es que tenemos unas audiencias muy jóvenes, ¿no? Los chicos que uno les da clase hoy en día, pues no lo vieron, ¿no? Pero en su momento hasta Mocus le tocó decir que era una persona religiosa, ¿sí me hago entender? O sea, Le eso tocó casarse. Sí, y eso fue hace una mano de años, ¿no? Sí, total. Hasta él le tocó, que estamos hablando de un profesor, un matemático que fue rector de la Universidad Nacional, es decir, si alguien tenía el argumento científico, pues, para decir que formaba parte de su esencia era él, ¿sí me hago entender? Pero hasta a él le tocó decir eso, hasta el mismo Petro en algún momento, ¿sí? Le tocó desmarcarse, ¿sí? Y ya irse un poco más a la espiritualidad. Eso lo han hecho acá todos, no lo hizo únicamente Abelardo y no ha sido una cosa únicamente de derechas, ¿sí? O sea, esa mutación, o más bien ese abrazar la espiritualidad, eso todos acá lo han hecho, todos los políticos, todo el que ha pretendido ser presidente acá lo ha hecho. Uribe, Vargas Lleras, estuvieron en una cantidad de iglesias cristianas, hay videos al respecto, eso acá siempre ha pasado. O sea, tú puedes ser una cantidad de cosas, pero nunca ateo en la política, y eso es un problema, eso habla mucho de lo que somos, ¿no? Porque no necesariamente está relacionado con una integralidad de la persona. O sea, eso no significa ser íntegro, ¿no? Porque tú puedes despreciar derechos de minorías, ¿sí? Puedes ser abiertamente misógino, como muchas escenas que lo rodean a él durante la campaña de Abelardo, ¿cierto?
pero no creer en Dios, no. Y es impresionante de verdad en este momento eso cómo ha logrado ser el argumento que contrarresta a otros dentro de esa burbuja, pues, y dentro de ese ecosistema electoral, por llamarlo de alguna manera. Lo otro que a mí me llama mucho la atención es la construcción del adversario de esa campaña. O sea, cómo es la manera en la que articulan, porque, por ejemplo, yo siento que a Vicky Ávila no le fue tan bien, diciendo que el país estaba muy mal, que el país era lo peor. De hecho, Juan Daniel Oviedo empezó con un discurso de decir, no, el país no está tan mal, han pasado cosas, han funcionado cosas, estamos hablando de otro país, y de hecho así se ganó. Yo creo que se puede ganar unos 500, 600 mil votos, no sé si de gente de izquierda, pero seguramente de gente que no era de una izquierda ultranza, pero seguramente eran progresistas, y como que en esa idea encontraron un poco de moderación. No le pasó a Vicky, no le pasó a otros, pero últimamente he escuchado en los entrevistas de Abelardo diciendo, este país está mal, este país todo lo saquearon, todo lo destruye. O sea, es como si, mejor dicho, la izquierda fuera la cosa más aberrante del mundo. Y también noto que hay un poco algo que a mí me preocupa mucho, y es como una deshumanización del otro, ¿sí? Que ya no es un adversario, no es una persona con la cual yo estoy teniendo un debate o estoy teniendo unas diferencias, sino son como animales, o son gente, o son terroríficos, son como monstruos, son algo miedoso, algo turbio. Y cuando yo pienso que el otro es algo turbio, o sea, no es un ser humano, no tiene alma o no se merece mi comprensión, pues eso es preocupante, porque eso ha desatado guerras en el mundo. O sea, así de eso pensaban de los judíos, por ejemplo, fue una deshumanización de tantos siglos y tan grande, pues que no importó exterminarlo. O eso pensaban de la Unión Patriótica, ¿no? Entonces, esos discursos y cómo han pintado ese enemigo hace que mucha gente diga, pues no importa si hay falsos positivos, o sea, puede haber daños colaterales, y que la gente vuelva en esa justificación que nos ha tenido a nosotros en 70 años casi de violencia. Ahorita me estoy leyendo un libro que les recomiendo a propósito, es de un gran escritor que se llama Gilmer Mesa, no sé si lo has leído en algún momento. Es buenísimo, es buenísimo. El primer libro que leí se llamaba La Cuadra, y habla sobre los muertos del barrio Aranjuez en época de Pablo Escobar, y de cómo se vivía ahí y tal. Y ahorita me estoy leyendo uno que se llama Las Travesías, y es de toda la violencia entre liberales y conservadores, y cómo la gente, o sea, como esto que de pronto nosotros más jóvenes decimos, fue paramilitarismo, y esto digo más jóvenes, y esto ya pasado hace unos años, digamos, pero que uno dice, es paramilitarismo, y que mocharán cabezas y que no sé qué, y a nosotros nos parece tenaz, pero si uno mira nuestra historia, nuestros abuelos, y no sé, yo creo que de pronto hasta nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pues ellos vivían eso, y vivían una violencia, pero súper extrema, que tenía que ver mucho con la deshumanización del otro, y ahora eso está en un campo digital. O sea, es decir, en la época de mis abuelos, pues esto se vivía, eran unas historias muy trágicas y se demoraban días haciendo los ejércitos y tal. Ahora nosotros todos los días estamos recibiendo constantemente muchísimos mensajes de eso, porque el mundo digital pues permite una conexión súper amplia, y que se repitan mucho esos mensajes para que la gente salga a votar berraca, ¿no? Sí, fíjate que eso tampoco es una invención nueva, ¿no? Yo sé que hay como muchas posturas contrapuestas respecto a esa noción del tiempo circular. Sí, yo en algunos momentos la he retomado, y sí, o sea, pienses en lo que eran los años 20 del siglo pasado, ¿no? También como un escenario de muchas libertades personales, musicales, culturales. Sí, me hago entender, como que había una explosión de diversidades en muchos lugares de Europa, pero al mismo tiempo, y del mundo, el jazz, por ejemplo, en Estados Unidos, pero al mismo tiempo estaba pues decirlo es, creo que ya es la hora, es un monstruo, ¿no? Está el monstruo del autoritarismo, del fascismo, ¿sí? Del pensamiento ultra germinándose ahí, ¿sí? Y estaba ahí. Y ha habido quien hablara de eso, ¿no? En la Alemania nazi había un teórico de la comunicación política que era Carl Schmitt, que él decía abiertamente,
La política es, usted para ser político tiene que saber quién es su enemigo, porque la política se limita únicamente a la confrontación entre, entre enemigos. O sea, tú necesitas entre yo y el enemigo, tú necesitas tener un enemigo. ¿Cómo lo construyes? No sé de dónde lo sacas tampoco, pero necesitas un enemigo, sí. Digamos, eso estaba claro en la Alemania nazi, ellos necesitan un enemigo, que cuál era, pues eran los judíos, ¿sí? Y bueno, todo lo que se pareciera a eso, tuviera alguna relación, otras subjetividades emergían también y se consideraban enemigas, pero el enemigo principal era ese, y tú ahí metes otros enemigos, claro, tampoco me gustan los homosexuales, ah bueno, también van a estar ahí, tampoco me gustan los gitanos, ah bueno, también pueden estar ahí, pero había una subjetividad, no me gustaban los comunistas, también van a estar ahí, pero es que el comunismo es judío, ah, si me hago entender, o sea, también hay una cosa ahí, ¿sí? Entonces, esa construcción del enemigo sí siempre ha estado, digamos, como que esa política entendida desde lo que es construir un enemigo ha estado desde hace mucho tiempo. Lo terrible es que no se haya ido y que volvamos a lo mismo, ¿sí? Porque aparentemente la humanidad había entendido que eso no es, que pues no estaba bien, digámoslo, es decir, que había una deliberación democrática y Habermas entonces habla de la esfera pública, ¿cierto? Y de la deliberación y que los sujetos pueden tomar decisiones racionales fundamentados en el consenso, ¿sí? A partir de una educación que se da, ¿sí? Esa óptica habermasiana ha estado y digamos fue lo que hasta ahora, pues de pronto fue faro democrático para muchas personas, incluyéndome a mí, ¿no? Como que sí, hay una esfera pública en la que las personas pueden tener contradicciones, pero eso no significa que se van a matar, sino que va a partir de una educación, ¿sí? Y a partir de unos argumentos, pues se van a tomar unos consensos o se va a llegar a unos consensos. Entonces eso no es lo que está pasando ahorita. Hoy día Habermas me parece una persona profundamente optimista. Yo te diría que no. Sí, claro que sí. Y fíjate que no lo era, o sea, él no necesariamente pertenece a la lógica dentro de la comunicación política más optimista. Sí, es más bien cauto, ¿sí? Es más bien cauto respecto a que, bueno, sí, ojo, las personas pueden tomar decisiones, pero tiene que haber una educación para ello, sí, tiene que haber una prensa libre, bueno, sí, eso es desde Stuart Mill, pero sí pareciera muy utópico en este momento. Yo pareciera que el que volvía es Carl Smith, me hago entender, porque él también planteaba eso de, no necesitamos como que haya una aclamación a un líder. O sea, en última instancia debe haber un líder al que la gente aclame y ese líder debe estar en capacidad o debe tener el poder de llamar al estado de excepción. O sea, el último poder del líder por aclamación es determinar el estado de excepción. Y pues es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, como que a mí me cuestiona mucho como todo este problema que surge en Colombia con la Constitución del 91 y lo hablábamos en algún momento con Daniel Aguilar, a quien tú también conoces ahí de la universidad. Y es este asunto de la Constitución y que por favor diga que no va a modificar la Constitución. Pero si tú vas al plano de lo que dice Abelardo de la Estrella, pues ahí hay muchas cosas que van en contra de la Constitución y eso lo hablaba mucha gente. Tendría que hacer una constituyente para hacer una claro, por ejemplo. Sí, pues es una cosa impresionante, no necesariamente el punto, o sea, nos importa mucho, sí, por el valor simbólico que tiene la Constitución del 91 para nosotros, sobre todo para los que lo vivimos. Yo era un niño, pero vi eso, vi en una sola mesa sentados por ahí hay una foto que creo que les compartí en clase a ustedes en algún momento, que estaba Horacio Serpa, Antonio Navarro Wolf, César Gaviria y Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez, sí. Mirando a Lorenzo Muelas cuando firmaron la Constitución. Eso es una cosa que en la Colombia de hoy no va a pasar. Que se sienten esas personas en una sola mesa. Sí, representando lo que representaban en su momento. Estamos hablando de un ex M-19, de una persona del Partido Liberal en su ala más neoliberal, de otra persona del Partido Liberal en su ala más socialdemócrata, si se quiere, y un conservador que era un gran intelectual y que entre otras cosas era el hijo de Laureano Gómez. Esas cosas acá no, en este momento es difícil que pase. Pues es lo mismo, él lo dice en el video, no, yo no le voy a dar la mano. Uh-huh.
Y para tú sentarte en una mesa con alguien, lo primero que tienes que hacer es darle la mano, significa que lo estás reconociendo como sujeto. ¿Cómo estás? Sentémonos. En la Colombia de hoy eso lastimosamente pareciera que no, en este momento pareciera que no pudiese pasar. Y no nos digamos mentiras, a fin de cuentas, pues la negativa a tener un debate fue de todos los bandos. Sí, Sí, o sea, sí, totalmente. tampoco hubo el asunto de, o sea, ninguna de las propuestas fue consistente, coherente, y, ¿sí? Con el asunto de estamos en una democracia deliberativa, entonces hay que dialogar, no lo fueron. Es que yo siento que ahora esos debates, o sea, mi respuesta a eso es muy triste. Yo no sé, de pronto tú la compartirás conmigo, de pronto no, pero es que yo siento que estos candidatos nunca estuvieron abocados a la deliberación y al debate, sino que de haber tenido un debate, lo hubieran utilizado para posicionar unos mensajes. De hecho, yo estuve en alguno de estos debates de estos candidatos que decía Roy Barreras, estamos por debajo del margen de error, y sí, y era impresionante cómo, yo te puedo decir, no sé, de 4 o 6 que asistían, 2 sabían del tema y los otros se dedicaban cada ronda que tenían a posicionar un mensaje. O sea, directamente no contestaban la pregunta y se dedicaban a posicionar algún mensaje político. Entonces yo decía, pues eminentemente yo estudié comunicación política, pero eso es algo que me pareció un poco vergonzante, y es en esta época del marketing, pues al final, no sé, 30, 50 gatos están viendo ese debate de frente, además que estos eran como el espectador y no sé qué, y no eran de los candidatos que iban como más fichados, y pues simplemente el de comunicaciones iba a sacar un mensaje pues que iba a posicionar. Del lado de la izquierda, pues entonces hay un sinnúmero de condiciones, yo creo que un poco entendiendo que al final el candidato va a posicionar unos mensajes, pero entonces al final esto se vuelve como una gran discusión, una discusión de la que nunca salen, y nunca pudo haber un contraste de cómo eran realmente esos candidatos. O sea, la gente realmente no puede entender por situación de contraste quién es Abelardo de la Espriella y quién es Iván Cepeda, sino simplemente pues la retórica que como que cada uno tenga para su burbuja. Yo lo veo como desde dos perspectivas. Creo que hay dos cosas ahí que me parecen terriblemente tristes, ¿sí? Ambas. Yo vi muchos debates de presidenciales. Soy una persona de 45 años, entonces vi grandes debates, ¿sí? Desde niño, ¿sí? O sea, Uribe no era cualquier persona en un debate y Petro nunca fue cualquier persona en un debate, ni lo fue Pastrana. Hay un debate, yo recuerdo mucho, no sé si eran las elecciones Samper Pastrana, ¿sí? No, Pastrana no. No, si estaba Pastrana. Bueno, hay unas elecciones, ese debate tocaría mirarlo, que lo conducía Yamida Amad y entró Antonio Navarro. Tú recordarás cuáles eran los candidatos que estaban ahí. Creo que estaba, creo que sí Era Samper Pastrana, era Samper Pastrana, que uno ¿sí? lo ganó Samper, que fue todo el Y después escándalo, ganó Pastrana. ajá, sí. Sí, el único que lo saludó pues obviamente fue Samper, no, Antonio, bienvenido, tal, para los otros no, corte, sí, o sea, era otro momento de la comunicación, era la comunicación que era inmediata, sí, era la televisión en directo, pero eso fue un gran debate, nomás eso lo hizo un gran debate, ¿no? Pues el hombre obviamente utilizó sus capacidades aprendidas de mucho tiempo para poder, sí, llegar hasta ahí sin que nadie lo percibiera, ¿cierto? Antonio Navarro, pero había grandes debates. Carlos Gaviria dio grandes debates, es decir, acá hubo grandes debates, ¿sí? Y es muy triste que ahora no haya debates fundamentándose básicamente, como lo pienso en este momento, en dos cosas. En principio, en que los medios son corporativos y por ende van a privilegiar alguna postura, entonces yo mejor no voy a debate porque lo van a manipular. ¿Sí? Esa es una, que la entiendo, pero no la comparto. Se lo dice la izquierda y la derecha, ¿no? Que lo Algo dicen que los tienen dos. en común, Sí, eso. sí, pero a fin de cuentas, ya dice el asunto es que el debate únicamente, y eso es muy triste, insisto, el ir o no un debate se define de acuerdo al resultado que están dando las encuestas. Entonces, si la encuesta no me está, y bueno, ojo que la primera vuelta funcionó como una especie de encuesta, ¿no?
Sí. Si la encuesta no me está favoreciendo, oiga, toca ir al debate. Y eso es triste que haya pasado así. Sí, no estuvo bien. Y ambos bandos hubieran hecho lo mismo. ¿Sí? Si tú estás bien, sí, puede ser. Pero si estás mal, necesitas el debate. Si estás bien, puede ser que sí, puede ser que no. Pero el asunto es que vas a decir que sí sabiendo que el otro te va a decir que no. Vas a decir, sí, debate, 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 porque sabes que el otro va a decir que no. ¿Sí? O sea, es muy triste que la decisión se tome por un número, ¿sí? Por una predicción numérica, no por vivir en una democracia deliberativa y ahí uno sigue, o personalmente sigue siendo utópico. No, es que la democracia se construye a partir de deliberación, no de cifras. O sea, acá se trata del argumento que gane, ¿sí? Y para el argumento hay que escucharlos a ellos. Sí, yo sé que hay como muchas piezas comunicativas que dicen, por lo menos en el caso de la campaña de Cepeda, pues bueno, todos los discursos están leídos y todos los pueden leer y las propuestas están, pero pues nosotros sabemos que no, la gente no se va a poner a leer eso, ¿cierto? O escúchenme el discurso, no, pues nadie va a ir a escucharte todo eso ni va a buscarte para escucharte eso, ¿no? Abelardo de la Espriella pues da lo que la gente quiere escuchar aparentemente, ¿cierto? O que es coherente con los sectores que en este momento pretende representar y dice cosas muy concretas. Y en este momento yo leía la edición a veces compro la edición en físico del Espectador y están estas personas tratando de descifrar qué es lo que ellos están proponiendo realmente. O sea, entonces somos nosotros tratando de, a partir de lo que dicen, de lo que plantean en sus escritos, concretamente qué es lo que están proponiendo, porque no hubo un debate donde lo pudiéramos ver. Entonces, que no haya habido debate, eso es una pérdida para la democracia y qué pena, ahí están las dos orillas involucradas en que eso haya pasado. Y no debió ocurrir y no debería seguir ocurriendo en la democracia colombiana que no exista el debate, ¿sí? Porque es el fundamento de la democracia. Si yo estoy tomando la opción, lo digo personalmente, si yo estoy tomando la opción de ir o no a un debate porque una cifra me favorece o me desfavorece, yo ya estoy dejando de creer en la democracia deliberativa. Sí, De pronto es una posición muy tajante, pero pues es que, hombre, ¿cómo no vas a ir? O sea, entonces porque y bueno, o de pronto se plantea, no, es que ya no es necesario tanto el debate, pues porque como tenemos las plataformas, ¿sí? Entonces la gente dice algo y el otro responde. Y es terrible entonces que el debate sea un tuit o un exeo, dicen hoy, ¿cierto? Y que los medios estén esperando a que responde el otro. O sea, a mí me parece muy triste que en este momento el trabajo de una persona sea esperar la respuesta de una persona respecto a lo que tuiteó otra y que su trabajo sea estar en el computador esperando qué va a decir y en qué momento lo va a decir. No, el asunto era el debate y pues acá supuestamente hubiésemos podido tener un gran debate. Sí, este señor Abelardo es un abogado litigante, obviamente sabe debatir y nadie va a dudar del peso intelectual de Iván Cepeda. ¿Mm? Y de su carrera como congresista, su carrera como congresista, es decir, él sabe también debatir y lo hizo, que al final de la campaña, cuando era aparentemente para la derecha Paloma era un horizonte, ¿sí?, posible, convirtieron el Congreso en el escenario de debate, pues estaba mal porque para eso no era el Congreso en ese momento, pero estaba bien porque por lo menos hubo debate en algunas cosas, aparentemente, sí hubo una confrontación ahí. Sí, aparentemente, sí. Pero ya en este caso, cuando pues se cae completamente la campaña de Paloma, porque yo creo, insisto, eso nadie se esperaba, que la desbocada fuera tal, ¿sí? Pues sí, yo creo que la ciudadanía se merecía un debate y nosotros más que, sí, lo merecíamos que se diese el debate que no se dio y pues claramente ya no se dio. No, yo también creo que ya no se dio. Hablando de eso, cosas que han desplazado el debate, por ejemplo, la apropiación cultural o la batalla cultural y tomar como algunos elementos, sobre todo ponerlo mucho en digital. Yo siento que, no sé qué pienses tú, pero la derecha interpretó algo en lo que yo creo que la izquierda de Colombia se ha quedado muy corta y es que la izquierda tenía como una especie de florecimiento y la derecha entendió que para contrarrestar
ese florecimiento tenía que irse a Gramsci, no sé, tener como una batalla cultural, o sea, y entonces como que la derecha carecía hace un par de años de cosas que le permitieran dar esa batalla cultural, de signos, de símbolos, de crear una cultura, y yo creo que desde Milei hasta acá, hasta por ejemplo la campaña de Abelardo de la Espriella, le ha pegado muy bien a eso, o sea, ha entendido que tiene que apropiarse culturalmente de unos elementos y también un poco, que bueno, yo no sé cómo explicar eso con Abelardo, pero yo siento que sí, él sí tiene una retórica, o sea, no es real, pero sí tiene una retórica como nacionalista un poco, y que es muy rara porque, o sea, él tiene doble nacionalidad, de hecho ha dicho, este país me importa cero, pero a la vez tiene una retórica nacional, tiene un tigre que no es de aquí, pero, o sea, como que coge como unos elementos de grandeza, unos elementos de poderío, no podía coger el león, sino yo estoy más segura que él hubiera cogido el león, pero solamente que el león pues ya era Milei y el león le hubiera casado perfecto con la religión porque Jesucristo es el león de Judá, ¿no? Entonces, digamos, eso ya no lo pudo hacer. Pero sí una serie, entonces la bandera o la camiseta de Colombia. Ni tampoco iba a ser la leona, ¿no? Ah, sí. Así. Sí, Sí. Sí. Que también hubiera podido tener un peso simbólico interesante y hubiese sido diferente, pero no lo iba a pasar, ¿no? Sí, no iba a pasar. O solo el firme por la patria, o sea, todas estas cosas, lenguajes muy simples. La gente decía, yo escucho a mucha gente les quiero decir, ay, pero es que de Abelardo de la Espriella tiene esto, la patria milagro. Ay, tiene 23 hojas de programa, un programa muy simple, no estudia, claro, pero para la gente los mensajes deben ser cortos y contundentes. O sea, al final la gente no iba a ir que es algo que yo de verdad critiqué mucho, a leerse 300 o 400 páginas del plan de gobierno de Cepeda, que al final son unos discursos, es decir, también tiene la ambigüedad de la retórica, o sea, no, digamos, no es tan fácil que alguien se lea eso. Entonces, encuentra a la gente un firmes por la patria, un tipo religioso, un padre de familia, un hombre que ha llevado una carrera, que ha sido abogado, que ha hecho pro bono, o sea, se haya tratado mal a la gente y lo que sea, o sea, como un hombre de bien, ¿no? De bien dentro de lo que nacionalmente para nosotros es el conservadurismo con el que todos fuimos criados, la camiseta, el amor, entonces salir con el niño, con su hija, entonces su hija chiquita que lo besa, que lo abraza, salir bailando con su, no sé, o sea, todos estos valores familiares y todo lo que buena parte de la sociedad evalúa como correcto, ¿sí? Porque entonces ganan en el terreno cultural. Yo creo que la izquierda no supo contrarrestar culturalmente eso, o sea, no supo cómo responder esa campaña de Abelardo de la Espriella, y entonces empezaron los rumores de fraude y tal, que yo hablaba con alguien y yo diría, bueno, las posibilidades de fraude en Colombia, pues tenemos un sistema electoral anacrónico y tal, pero mira, nosotros tenemos que entender que sí hay una parte de la población colombiana que es la mitad de los votantes y no sabemos cuánta de los indecisos que sí se identifican con esos elementos de campaña. O sea, nosotros no podemos taparnos los ojos y decir el resto de la población no existe, su pensamiento no existe, la manera en la que se apropiaron culturalmente de esto y en la que empezaron a creer y a volverse un movimiento muy grande que va mucho más allá de Álvaro Uribe, porque esta derecha que representa a Abelardo de la Espriella no es la que representa a Álvaro Uribe, es una derecha que puso una batalla cultural, que tiene apropiaciones más allá de las retóricas de Uribe, inclusive narrativas muchísimo más globales, ¿sí? Y que se engranan esas narrativas y que tienen una vocación de poder y que entonces con toda esa apropiación cultural la pasaron muy bien pasada a lo digital, que es algo que en lo que también falló totalmente la izquierda y yo considero que todavía sigue fallando, y que además pues a lo que ellos le invierten millones y logran posicionar unas narrativas, pero también una apropiación de lo que sería ser de ultraderecha y que vuelva el orgullo de ser de ultraderecha. No sé cómo es ese fenómeno. Bueno, hay como muchas cosas que tú planteas que son supremamente interesantes y que, bueno, vuelve a jugar, vuelve y juega, ¿no? Cosas que se están incorporando y que ya
como que existían, ¿sí? Casmud habla de eso, este teórico que ha abordado los fenómenos de ultraderecha, pero hay un intelectual, así como Carl Schmitt lo era en la comunicación política en las épocas del nazismo, ¿sí? Cuando pues, cae eso, ¿cierto? Eh, hay un intelectual francés que se llama Alain de Benoit, que es como el teórico de la nueva derecha francesa. Creo que él todavía está vivo, ¿sí? Pero durante mucho tiempo la postura de él era vergonzante porque él era, pues sí, básicamente ultraderecha, la nueva derecha, nativista, ojo, que es el asunto que tiene que ver con lo de la patria, sí. Nativista es este asunto, este postulado de que el territorio es propiedad y debe ser disfrutado y los que tienen derechos en el territorio son los legítimos, las personas que legítimamente han nacido en él, ¿no? O que racialmente, ¿sí? Están relacionadas con ese territorio, ¿sí? Es decir, ser colombiano nacido en Estados Unidos, por lo menos en este momento, no te da pie a decir que eres estadounidense, pues porque tu familia es colombiana. O sea, es eso, ¿no? Entonces él ya planteaba cosas como el nativismo, eh, eh, y bueno, durante mucho tiempo ese pensamiento de ultraderecha, vamos a los 90, vamos a la primera década de los 2000, sobre todo, pues era vergonzante. Nadie aceptaba públicamente ser de ultraderecha porque estaba mal visto políticamente, ahora era políticamente incorrecto, ¿sí? Y sigue siendo, afortunadamente, hasta hoy, no sé si vaya a pasar en algún momento en que no, que bueno, ya está pasando que pues tú ves básicas con mucha facilidad en muchos lugares, ¿no? Sí. Eso era completamente impopular y era incorrecto, ¿sí? Hoy en día no. Pero Alain de Benoit hizo toda una teoría respecto a eso y bueno, hasta ahora es que ya ellos lo retoman y una de las cosas que él planteaba eh, era el asunto de la batalla cultural. Entonces es cuando nosotros empezamos a hablar que, pues, pobre Gramsci, ¿cierto? Porque entonces empiezan a existir eh, mm, un pensamiento de ultraderecha que es gramsciano, Sí. o dicho de otra manera, gramscianos de derecha, ¿sí? Gramscianos de derecha. ¿Cuál es el asunto con ellos? Pues que se dan cuenta que el asunto es cultural, lo que hay es una batalla cultural y lo que hay que ganar es la batalla cultural. O sea, en un mundo posguerra fría o guerra fría, ¿cierto? Lo que hay que ganar es la batalla cultural, la batalla de los símbolos culturales. Entonces se convierten en gramscianos de derecha y asumen a Gramsci, es decir, ellos reconocen a Gramsci directamente como un intelectual desde el cual están hablando, ¿sí? Eso tardó mucho tiempo, lo planteó Alain de Benoit hace muchísimos años, pero hoy en día cobra vigencia y cada vez más, y cada vez nos enfrentamos a ideas más complicadas, porque se da la batalla cultural, ¿sí? Se da esa batalla cultural. Pues, por ejemplo, un elemento fundamental de esa batalla cultural, pues sí es el nativismo, es el volver a los valores patrióticos nacionalistas extremos, ¿sí? Pero ojo, es un patriotismo y un nacionalismo como con esteroides, me hago entender, o sea, es una cosa demencial, es el fervor casi que irracional, ¿no? Cuando uno esto firma es por la patria y la gente dándose golpes de pecho. Sí, es un fervor casi que irracional respecto a eso. Eh, pues ahí está, sí, eso tiene que ver con el pensamiento de la batalla cultural desde Alain de Benoit y con el asunto del nativismo, ¿sí? O la teoría del gran reemplazo, ¿no? También esa sospecha frente al migrante, como que hay una confabulación internacional para reemplazar a los blancos o a las élites, ¿sí? En este momento. El asunto de la ideología de género es otro, sí, o sea, es como el crear esta categoría de la ideología de género como que ojo que quieren que los chicos sean homosexuales, ¿no? Y no nos digamos mentiras, acá el plebiscito que hizo Santos por la paz se cayó, diría yo, en gran parte por eso, ¿no? Porque decían que uno de los acuerdos era potenciar la ideología de género en las escuelas y eso significaba entonces que a los chicos en ese momento se decía con humor, no, es que es el rayo homosexualizador, ¿no? Entonces, no, ¿cómo vamos a votar por eso? Eso toca ir en contra, pues porque esta sociedad pues, va a seguir siendo homófoba siempre, ¿no? Entonces ellos están ahí ganando
la batalla cultural. Y ya en el caso de la política actual, de la campaña política actual, en ambas orillas uno ve, sí, claramente Abelardo de la Espriella está yendo a todo eso, o sea, a valores religiosos. El asunto del emprendimiento me parece un discurso muy interesante en él, con el cual ha ganado muchos votos, pienso yo, como en ese sector de las pymes, ¿cierto? De los pequeños industriales, porque él tiene un lenguaje que es muy aspiracional, ¿no? O sea, soy rico y la gente quiere ser rica como yo en mis términos, pero fíjate que es la riqueza, es una riqueza muy particular, ¿no? Porque es la riqueza para mostrar, ¿no? Yo soy rico y muestro que soy rico. La riqueza de que entonces tengo el supercarro, tengo el reloj que vale millones de, ¿cierto? Viendo el video que me mostraba a este señor, ya uno lo ve como analíticamente, le pasa lo que le pasa a estos magnates de la industria tecnológica, que hoy parecen más jóvenes de cuando eran jóvenes. Sí, total. Se ven más jóvenes hoy que lo que se veían de jóvenes cuando realmente eran jóvenes. A este señor le pasa algo así, o sea, me parece que detuvo el tiempo y se pudo ir un poco más atrás, ya, sí. La imagen se ve diferente, esa imagen de él es aspiracional también, ¿cierto? La misma barba, la forma de la barba, la ropa, los trajes, El ¿sí? pelo. El cabello, ¿sí? Las joyas. Entonces es una riqueza que es aspiracional para muchas personas de grandes sectores de la clase media que quieren ser como él. O sea, no quieren ser los ricos que pues no son ricos y ya, sino quieren ser los ricos que muestran que son ricos, ¿sí? Y que quieren ser adulados por su riqueza. ¿Ah? Inclusive los más pobres, yo siento que mucha Claro. gente, pero ¿por qué lo votas? Y es aspiracional. Sí, es aspiracional, es un relato aspiracional que él vende y pues que en el caso de nosotros siempre ha estado, ¿sí? Digamos, ese relato, no vamos a entrar con las palabras como más concretas para eso, pero sí hay como un relato de querer ascender en la clasificación social, en el CISBEN, digámoslo de alguna manera, ¿cierto? Sí, ascender ahí, ¿sí? Y poder decir ahora que yo tengo mucho, ¿cierto? Y él representa eso, ¿sí? Entonces siempre va a estar ligado el asunto de la riqueza ahí y bueno, lo hace. Y bueno, hay una cosa también de la batalla cultural que gana que pues ya es como muy cultural nuestra. Bueno, no solamente acá, también en Donald Trump está. Yo creo que lo que pasa es que este hombre, sí, yo creo que él se hizo, no sé si lo hizo y si no, pues, o sería interesante que lo hiciera, él se hizo un manual con todo lo que hicieron todos estos señores. O sea, él podría, sí, hizo una revisión sistemática y podría sistematizarlo todas las formas de comunicación política que desde Milei hasta Bukele hasta Donald Trump se han implementado. O sea, él la tiene muy clara en eso. Claramente es un estudioso juicioso, es un estudiante juicioso de ello, ¿no? O tiene un gran estratega político. ¿O tiene qué? O tiene un gran estratega político. Claro, que ya cogieron todas las fórmulas y hay un equipo y saben, no, esto es lo que funciona allí, funciona acá, todo lo tomaron, ¿no? Sí, todo lo tomaron. Sí. Y bueno, eso, por ejemplo, uno lo ve en el caso de Donald Trump concretamente, pero acá tiene otro ingrediente y este es este asunto de, ¿cómo decirlo? Se me va la palabra en este momento, como la pompa extrema, como el escándalo extremo. Como el asunto de los fuegos artificiales, ¿sí? El ferry, el vidrio, antibalas, ¿sí? Como todo ese tipo de recursos espectaculares, me hago entender, que se vuelve es como un show, ¿no? Es un showman. Sí, él es un showman. Es un show, ¿sí? Con luces y todo, con pirotecnia, con música, con baile propio, entonces sale el tigre bailando, y pues eso es una cosa que es cultural nuestra también, o sea, acá eso gusta mucho, sí, llama la atención, eso significa que el tipo no es aburrido, qué bueno, ¿cierto? Entonces él toma eso y ahí también, ojo que él gana desde lo aspiracional la batalla cultural, ¿sí? Pues sí tiene claramente claro eso. Si uno se va al otro lado de la campaña de Cepeda, yo tengo ahí como grandes críticas también que hacer, ¿no? Yo en este momento siento que, pues en principio es un gran error para cualquier campaña política, hablando desde la comunicación política, es un gran error para cualquier campaña política pensar que
3 meses antes de que la gente vaya a las urnas, tú ya ganaste. Eso, cualquier estratega que le diga a uno eso tranquilo, no. Y que ganaste en primera vuelta. Que vas a ganar en primera cuando acá nadie ha ganado en primera, ¿no? Eso, ganar acá en primera es como ganar una consulta popular, un plebiscito, eso no pasa. Pues. Sí, nadie lo ha logrado, ni siquiera Uribe ganó un referendo. Sí, o sea, son aspiraciones dentro de la democracia representativa demasiado grandes. Sí, o sea, no, eso no iba para. Entonces, en principio ya hay un error terrible, ¿cierto? Que es criticable. Y bueno, ya el otro, pues lo que plantean los medios, grandes opinadores, es, bueno, este asunto, desmárcate o no te desmarcas de Petro, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo va a ser ese asunto ahí? Porque si la gente te asume, tú decías hace un rato, pues sí, acá hay gente que tiene petrofobia, ¿no? Eso es, ya mucha gente ha hablado de eso, desde los podcasts de María Jimena Duzán y todo esto, sí hay petrofobia, o sea, hay gente que realmente le tiene fobia a Petro. ¿Por qué? Porque es Petro y nada más, o sea, no necesariamente pasa por el lado argumentativo, que podrían tener grandes argumentos también, ¿cierto? Pero no, o sea, es simplemente no a Petro y punto. Es la fobia directa a eso. Entonces, cuando hay gente con petrofobia y tú eres el candidato de Petro, pues, ¿qué quieres, no? Entonces, bueno, el asunto de desmarcarse pudo haber sido también, pero ya en términos de campaña y de batalla cultural, creo que si hay un error muy grande en leer la batalla cultural, pues porque pues Gramsci lo planteaba, hay que estar en la guerra cultural hay que darla. Y si hay grandes errores en la guerra cultural, y de pronto lo que voy a decir es muy polémico para este sector, pero pareciera que ellos se quedaron dentro de un paradigma de la comunicación en la cual ellos esperan que la audiencia los merezca y no ellos merecer la audiencia. Y eso restringe mucho la cantidad de personas a las que tú les estás hablando, porque para muchas personas posiblemente el mensaje hasta cierto punto permaneció encriptado, ¿no? O sea, cuando tú haces una campaña, ¿sí? Con muchas figuras, con canciones de Mercedes Sosa, bueno, ¿a quién le estás hablando, no? Y creo que, y bueno, eso se nota, o sea, eso se nota en todos los movimientos que ellos entran a hacer para la segunda vuelta, ¿no? Que es el asunto, bueno, ya como que vayamos más a las bases, entonces yo no veo más la gente moviéndose en la calle, sí, las bases que están detrás del progresismo, las bases reales que fue las que Petro en algún momento logró como empoderar y como también él de alguna manera puede servirse si se quiere, la palabra no puede ser, puede no ser la más afortunada, pero bueno, que lo apoyaron, ¿cierto? Entonces, hay como unir a las bases, pero se demoraron en ir a las bases, creo yo, realmente. Sí fue a muchos lugares de Colombia, eso es verdad, sí he hablado con muchas personas, pero para muchas personas la campaña quedó muy, creo que la estrategia comunicativa no era muy clara, ¿no? Entonces está por un lado un tipo que te está bombardeando de información, que estaba saliendo a bailar, que salga pólvora, ¿cierto? Hablándole a una Colombia, pues que de pronto le gustan ese tipo de cosas. Y por el otro lado está una persona que tiene coherencia y que tiene toda una carrera como legislador, ¿sí? Impresionante, que ha aportado mucho a los derechos humanos desde su papel de defensor de derechos humanos. Tiene una carrera y que tiene una cantidad de cosas que decir, pero pues que las está diciendo leídas y que las está diciendo en unos públicos que de pronto le es difícil a uno si no está en ese público escucharlo, y que de pronto para un sector importante de la población pues son cosas que todavía son encriptadas, ¿no? Que no necesariamente son tan fáciles o tan digeribles, ¿no? Y pues yo creo que lo que hubiera servido hubiese sido mucho un debate, pero pues no se dio. Entonces creo que estamos en un escenario donde los dos tomaron la batalla cultural de una manera completamente diferente. Creo que hay muchas cosas que aprender de eso, de lo que está pasando ahorita en términos pues, de campañas y de comunicación política. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya para cerrar, te quiero hacer una pregunta frente a todo lo que está pasando, digamos, de las Priella y hacia afuera. ¿Tú crees que, bueno, primero pues que nos des un poco una introducción para la gente de qué sería fascismo en este momento? Y si tú crees, sí, porque la gente, cualquier cosa, eres facho. Y pues, o sea, yo siento que el hecho de que a la gente a cualquier cosa le diga, eres facho, pues como que ya pone ese término en algo muy normal y como que la gente lo normaliza, y cuando nos venga la parca, no sé, pues cuando venga lo grave, como que la gente no lo va a poder dimensionar bien.
porque ese lenguaje ya está como muy naturalizado, pero entonces como que nos hicieras un poco una introducción de eso, qué sería en este momento, y si tú piensas que en el mundo hay o no un ascenso de un movimiento fascista o del fascismo, o si lo que estamos asistiendo pues es como una extrema derecha y simplemente pues a un péndulo que va ahí y que es un poco más normal, o qué piensas tú, que para dónde vamos. Esta es una pregunta bien compleja, muy interesante también. Pues sería lo peor que nos podría pasar. O sea, hablar de fascismo o hablar de nazismo sería lo peor que nos podría pasar. Yo no creo que nosotros concretamente estemos en ese momento allí. En el caso colombiano, creo que sí hay una cosa que los investigadores y pues las personas debemos como analizar, y creo que sí estamos es en el posuribismo. O sea, yo nunca pensé que iba a decir esa palabra. Sí, pero sí estamos ahí. O sea, sí, con todo lo problemático que es el prefijo post, ¿no? Sí. Sí, con todo lo que problematiza, pero creo que no hay otra mejor expresión para definir nuestro presente inmediato. Nosotros sí estamos en el posuribismo, como en el revisionismo respecto a cosas del uribismo, pero también como con el acercarse al uribismo otra vez, como que retomar cosas de él. O sea, ya no es una entidad fija, estable, homogénea en la que la gente creía, ¿no? Ahora hay como un diálogo, una controversia y lo que es el post, ¿sí? Lo que es lo post, ¿sí? Es eso. Entonces, si estamos, en el caso colombiano, yo creo que nosotros nos situamos más en esa perspectiva que es problemática y que bueno, vale la pena pensarse, ¿no? Que también es muy triste pensarse que en ese país pasó realmente primero el posuribismo que el posconflicto, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿sí? Ya hablando concretamente de fascismo, yo creo que el fascismo es la locura, y lo digo a nivel personal. Esto es loco, es demente. Eh, y lo que demostró el fascismo es que una sociedad puede ser demente en masa, o sea, puede ser demente toda, ¿sí? Y todo el mundo puede estar de acuerdo con eso aparentemente, ¿sí? Eh, es irracional, ¿sí? Eh, es colérico a nivel de masa, ¿sí? Eh, es la locura misma, en el mal sentido de la palabra, ¿sí? Porque es la pérdida de la irracionalidad, y es una pérdida de irracionalidad en la cual tú ves posible y ves admisible la destrucción de la otredad, ¿sí? Porque el fascismo es deshumanizante, o sea, esa otredad que tú construyes, ¿sí? Realmente no es una otredad porque no hay una alteridad, simplemente es tu enemigo y tú puedes hasta animalizar al enemigo, que tampoco está bien decirlo en este momento ya cuando hablamos de derechos de los animales, pero se trata de eso, ¿no? Como De cosificarlo, pues sí. cosificarlo, de quitarle sus cualidades humanas, ¿no? Se trata es de despojar de despojar a la otredad de la humanidad, ¿no? El Pero porque fascismo no podría. logra eso, el fascismo, entonces eres eliminable, y por eso hoy hablamos que sí hay relatos como tal negacionistas, ¿no? Sí hay relatos negacionistas desde el holocausto hasta los falsos positivos, lo hablábamos contigo, ¿sí? Hasta los falsos positivos, hay grandes negacionismos que en este momento se están dando. Yo no creo que estemos en el fascismo porque creo, y esto es otra vez mi perspectiva habermasiana utópica, creo que todavía hay un contrapeso a todo esto. O sea, creo que en todas, o sea, en las democracias que nosotros tenemos más cercanas para analizar, incluyendo la nuestra, hay un sistema de contrapesos contra todo esto, ¿no? Si Abelardo de la Espriella puede llegar a ser presidente, Iván Díaz Cepeda puede llegar a ser presidente, sí. No sé en este momento qué va a pasar, nadie lo sabe. Esto va a ser una cosa de voto contra voto, que es lo que más, lo hablábamos antes de empezar a grabar, es lo que más miedo da, y creo que es el escenario que se avecina, ¿no? Que va a ser una contienda de voto contra voto, o sea, va a ser un asunto muy fuerte el conteo. Sí, es lo que yo creo que va a ocurrir. Pero independiente de quién llegue a ser presidente, va a tener un contrapeso en el Congreso, y en el Congreso están amplios sectores diversos de la sociedad colombiana representados, que puede que se den bloqueos institucionales, que no pasen reformas, pero se va a dar la deliberación, es decir, eso todavía existe, ¿sí? En la democracia norteamericana, lo mismo, estadounidense, ¿cierto? También hay un sistema ahí de contrapesos. El problema fuerte es cuando el Congreso está más de la mano, ¿sí? Del autócrata que en potencia,
¿sí? Que quieren ser, ¿sí? Pero digamos que todavía estamos en un momento en el que en las sociedades, en los sistemas políticos hay unos contrapesos y eso los aleja completamente del fascismo, porque el fascismo ya es el estado de excepción. O sea, si tenemos un régimen, ¿sí? En excepción, un estado como tal de excepción, pues sí, ya estamos hablando de fascismo. O sea, si es una excepción en la cual es racismo, es homofobia, es misoginia, ¿sí? Es todo esto, pues obviamente estamos hablando de la eliminación del otro. O sea, si además todos esos estereotipos negativos te hacen tener o creer que tienes la capacidad de exterminar al otro, pues ya sí estamos en fascismo. No creo que todavía estemos allá y no creo que vayamos a estar, ojalá, ¿sí? Porque ya es la locura. O sea, fíjate que o sea, uno cómo puede evaluar el fascismo, pues desde la psicopatología. Toda esta gente había perdido la razón, es decir, o sea, si uno va a los juicios de Nuremberg, que hubo unos nazis que no pudieron enjuiciar, pues que toda esta gente cargaba una pastilla de cianuro para matarse, o un tipo como Goebbels que quiso morir igual que Hitler quemando, se suicidó con sus hijas, se mató él con sus hijas, la esposa y las hijas. O sea, mataron a sus hijas y se suicidaron ellos para quemarse después queriendo emular al Führer. O sea, esto es patológico. O sea, eso ya es de la psicopatología. Yo no creo que nosotros estemos, que hay como pequeños indicadores que sí nos hacen pensar, como dudar un poco de nuestra racionalidad, claramente los hay, pero creo que todavía hay contrapesos, ¿sí? Y pues bueno, ojalá O sea, ¿tú no crees que tenemos ocurra que esperanza? lleguemos. Sí, yo creo que todavía hay esperanza, depende de la sociedad civil y depende de las comunidades de base, generar las alternativas a todo esto. O sea, yo soy profesor hace muchos años, eh, y pues nunca pensé que iba a haber una juventud de derecha en las aulas, que realmente iba a tener estudiantes de derecha jóvenes, estoy hablando de chicos muy jóvenes, chicos, chicas muy jóvenes y chicas que sí son tradwife, sí, por ejemplo, y que no, sí, quiero ser es eso, o sea, eso es lo que debe ser una mujer, está bien, sí. Yo ya no, en ningún momento, o sea, eso no había pasado en los 2010, sí, eso no, ni en los 90, sí, pero ni en los 2000. Sí, eso no hubiera pasado. Ahora pasa, pero también hay una juventud muy empoderada políticamente, que acá en Colombia es muy fuerte. Sí, en una ciudad como Bogotá, como Medellín, o sea, en Cali, sí hay una juventud también empoderada y hay grupos identitarios también muy empoderados y que han desarrollado pues, un pensamiento y una agencia política muy importante que uno no puede pensar. Yo no creería en que todos, nunca voy a creer en la democracia en la que todos estemos de acuerdo, y como yendo de Chantal Mouffe, esto del agonismo, ¿cierto? Sí, siempre va a haber adversarios, pero pues nos podemos entender desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Llegará el momento en que pues algunos amplios sectores de la sociedad colombiana entiendan que lo normal en una democracia, en cualquier democracia, es que hay como una alternancia de poder a nivel de corriente ideológica. Es decir, en muchos países del mundo gobiernan la izquierda y después la derecha y después vuelve a la izquierda y ya así funciona la democracia. O sea, el que gane un candidato no significa el fin del mundo o la realización del futuro completo, ¿no? Queda mucho por andar. Pues me parece una gran reflexión. Yo también he pensado eso en estos días, he pensado como, bueno, yo, por ejemplo, eminentemente no sería partidaria que gane un tipo como de las Priellas, me parece, a mí me asusta un poco, pero al Sí, final digo, a mí también. pero al final digo, pues, ¿y si gana, qué voy a hacer? O sea, si gana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro papel? Y yo pienso mucho en la beligerancia del país. O sea, yo a veces siento que el país está a nada de estallar. Y eso me preocupa mucho. Yo digo, pues entonces si eso me preocupa y si no gana mi candidato, pero yo creo en la democracia, pues será mi trabajo contribuir en la reflexión, en la memoria histórica, en la comunicación, en un poco entendernos, porque es que lo que no podemos hacer es dejar que la beligerancia nos gane y entonces que esas cosas que a veces nos preocupan se vuelvan pues en fascismo. Vamos a ver qué pasa. Esperemos sobre todo lo de los resultados y el conteo de votos, ¿no? Yo creo que ahí no, yo no creo, o sea, acá no ha pasado eso.
Sí, digamos, es la primera vez que un candidato se demora tanto tiempo en aceptar los resultados, por ejemplo. Por lo general en la democracia colombiana eso es de esa misma noche, incluso Sí, antes de que se esté el 90% de las mesas escrutadas. Ya sale sí, el candidato perdedor diciendo pasó esto. Ya, nomás en la primera vuelta eso no fue así. Sí, ya hubo un cambio. Ese cambio me da miedo, ¿no? Porque eso sí es un terreno en el cual nosotros no hemos transitado. Por lo general acá ha sido rápido eso. Sí, o sea, reconozco, le doy gracias al sector que me apoya, pero pues ganó esta persona. Sí, y el otro pues gané. Sí, y acá sí realmente puede ser una cosa de contar voto con voto. A mí me toca ser jurado y me tengo miedo de ser jurado porque me imagino eso cómo va a ser ese conteo. Sí, es un conteo simple, pero tan problemático y lo que tú dices, en un sistema electoral como tan arcaico, como se sí, le puede escapar a una persona una hoja, leen un 1 como un 7, o sea, una cantidad de cosas, pero bueno, ahí totalmente, vamos. totalmente. Bueno, me encantó Bueno, tener ya es. esas conversaciones contigo, estaban muy buenas, no me traje un café, una pola, nada, pero la próxima vez la voy a Bueno, ok, traer. listo. Muchísimas gracias y bueno, Bueno, acá bienvenido siempre. bueno, un abrazo, que estés muy bien y que estés muy bien. Chao. Chao. Yo finalizo eso.